RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, y en la víspera el Instituto Peruano de Economía, IPE, institución con la que Red de Comunicación Regional mantiene un convenio institucional, por 7º año consecutivo ha presentado el nuevo índice de competitividad regional INCORE 2019, ¿no?, que ha sido elaborado con el apoyo del Consejo Privado y que permite conocer los avances en el desarrollo económico y social de todas las regiones del Perú. En realidad, para nosotros es una satisfacción presentar este nuevo índice de competitividad regional, ¿no?, porque además, ¿no?, pone en relieve la necesidad, ¿no?, que muchas regiones tienen en el Perú, ¿no?, las falencias, ¿no?, y además creo que es un gran indicador para que las propias autoridades, gobierno central o las entidades, las propias regiones pongan mucha atención en el desarrollo y el crecimiento. Y para mí es una satisfacción presentar en esta oportunidad al economista Víctor Fuentes, el economista del Instituto Peruano de Economía. Víctor, qué gusto saludarte y de verdad es un buen motivo para conversar de este nuevo índice de competitividad regional. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos por partes. ¿Qué es el índice de competitividad regional INCORE? Perfecto. Este índice, creo que podemos empezar en realidad por competitividad. ¿Qué entendemos por competitividad? Empecemos por ello. La competitividad, de alguna forma, nos dice cuáles son las condiciones que tenemos para aprovechar de mejor manera los recursos que tenemos, ya sean financieros, físicos como la infraestructura, institucionales, incluso humanos, para poder generar desarrollo económico y a partir del desarrollo económico poder generar mayor bienestar y con el mayor bienestar reducir pobreza, para poner en el círculo completo. O sea, aquellas localidades, aquellas jurisdicciones, aquellas poblaciones que reúnen estas consideraciones que nos has planteado, están ya en un salto hacia el desarrollo o al crecimiento. Exactamente. Y en esa línea, un aspecto interesante que hemos venido encontrando a lo largo de estos 7 años es que las regiones más competitivas tienden a ser también las menos pobres. Y un poco para ir ya al otro lado, entre las regiones menos competitivas, de las 8 regiones menos competitivas, el tercio inferior, 7 son también las más pobres. Entonces hay una relación bastante fuerte entre mayor competitividad y menor pobreza. Ahora, estas regiones que presentan un nivel de mayor competitividad son más atractivas para el mercado. Definitivamente. Al revés, las que tienen menos nivel de competitividad no tienen el mismo atractivo o no son un referente para las inversiones o acciones económicas a futuro. Exactamente. Y a partir de ahí continúa el círculo virtuoso en el caso de las que están en las primeras posiciones y un poco no tan positivo para las que están hacia el final. Ahora, este nuevo índice de competitividad regional INCORE 2019 es una herramienta que la estaba yo observando, la he estado leyendo esta mañana y en realidad es muy valiosa para información para autoridades, para referentes de opinión, pero también para las instituciones y la propia colectividad. Definitivamente. Y un poco pensando en que la utilidad permita de alguna forma entender cuáles son las prioridades, dónde están los puntos flacos y dónde están las fortalezas, es que hemos creado una página web que se llama incoreperu.p, que es una página web súper interactiva que nos permite ver no solamente a una región, sino podemos compararla con las 25, en realidad si se quiere, pero también a través del tiempo, para los 40 indicadores durante los últimos 10 años. Entonces es una herramienta súper valiosa que nos permite ver no solamente el estado actual, sino cómo ha venido en el tiempo. Ahora, antes de entrar allá al desarrollo propiamente de cuáles fueron las regiones que más subieron, cuáles son las que se encuentran rezagadas, me gustaría un poco conocer toda esta data, toda esta información. Ustedes siempre hacen un monitoreo, un seguimiento permanente. Definitivamente. Tenemos 40 indicadores, ¿ya? Están agrupados en 6 pilares: entorno económico, infraestructura, el entorno laboral, salud, educación e instituciones. Y esta información en realidad es pública. La ventaja que tiene esta página web es que las agrupa, las compila, las ordena y las presenta de manera ordenada.
Se hace una tabulación de tal manera que ya nosotros podemos decir, en tal región hay una mayor fortaleza en educación, infraestructura, en salud. Y Sí. esta región adolece de estos factores. Sí, y un poco, vale el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, esta página está llena de imágenes, llena de mapas, es bastante útil. Ahora, vamos a desagregar, ¿no? ¿Cuáles han sido las regiones que más han subido o han tenido, digamos, un rendimiento más óptimo en el último año? Son 2 regiones las que han mejorado más. En primer caso está Ucayali, en segundo caso Loreto, Ambas de la selva. ambas de la selva. Por otra parte, hay 2 regiones que han caído más, Junín y Apurímac. Y quizás podríamos empezar por las que cayeron más. porque Comencemos por Junín, Apurímac, ¿no? Exactamente. En el caso de Junín es importante destacar que ha retrocedido en los 6 pilares que medimos en el INCORE. De manera agregada, ha mejorado solamente en 5, se ha mantenido en 15 y ha retrocedido en 20, ¿no? Esto es una situación bastante crítica. Y la reducción en la competitividad de Junín se explica por 2 pilares, por el pilar salud y por el pilar laboral. En el caso del pilar salud, ha habido un incremento de la anemia, de 53% a 57%. Ese incremento de la anemia es contrario a la reducción, a la ligera reducción que ha ocurrido en el promedio nacional. ¿De acuerdo? Por otra parte, es importante destacar que este incremento de la anemia es el segundo más alto. Entonces, la situación en Junín no era buena y se ha puesto un poco peor en términos de salud. Por otra parte, en el pilar laboral ha habido una fuerte desaceleración del crecimiento del empleo formal. Ha pasado de crecer en promedio 0.6% a negativo menos 0.1%. Ahora, la gente se pregunta, ¿cómo ocurre ello, no? Si Junín tiene potencialidades económicas. Claro, digamos, las potencialidades no van a pasar al plano de lo efectivo si es que no se utilizan adecuadamente. Si no se traducen en efectos reales. Exactamente. Y un aspecto, por ejemplo, que está relacionado a esta baja utilización es que Junín también es una de las regiones que ha tenido la mayor reducción del presupuesto público. Entonces, el presupuesto público per cápita en Junín ha pasado de 452 soles a solo 272. El presupuesto público de este año es solo el 60% de lo que fue el año pasado. ¿Y comparativamente este per cápita a nivel nacional es uno de los más bajos o es el más bajo? No es de los más bajos, está en realidad alrededor del puesto 14-15. Pero ya sí ha tenido un fuerte descenso. Ha traído una fuerte caída. Claro, hay otras regiones que están mucho peor ¿Ya? y es un poco mengua el resultado Ya. negativo. Pero la caída es la más pronunciada. Ya. Ese es el lado de Junín. El lado de Apurímac, ¿no? Apurímac, que es una región que además tiene que llamar la atención, ¿no? Tiene a uno de los más importantes proyectos mineros como es Las Bambas, tiene proyectos que están en proceso de ejecución, el nivel de ingresos se había recuperado y hace 1 año o 2 años el comparativo que había entre Apurímac y Cajamarca era bastante notorio en cuanto al crecimiento exponencial que tenía uno al nivel de ingresos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este caso en Apurímac? En el caso de Apurímac lo que hemos visto es un retroceso en la competitividad en relación a los puestos que había ganado en la edición 2018. En la edición 2018, acabo de recordar, Apurímac había mejorado la competitividad a partir un poco de todo este impulso que ha venido de la minería en la fase de construcción, pero también el inicio del proyecto, pero un poco con la normalización, digamos, la falta de promoción de la inversión privada en Apurímac, empujón se ha venido enfriando. Y en realidad las políticas no se han sostenido. Entonces, en el caso de Apurímac, por ejemplo, es importante destacar que la brecha de género en los salarios ha aumentado fuertemente. Antes estaba en 20% y ahora está en más del 30%. Ese incremento es fuerte y normalmente tiene que ver con la normalización de los salarios en el sector formal, más ligado al sector minero, ¿no? En la misma línea, por ejemplo, es de las pocas regiones en las cuales la informalidad, el nivel de informalidad ha aumentado. Ha pasado de 86% a 88%, mientras que el promedio nacional ha caído. Y otro aspecto importante es
que no solamente el entorno económico se ha visto afectado en Apurímac, sino también el ambiente institucional. Entonces, por ejemplo, la percepción sobre la gestión pública regional se ha reducido fuertemente. Cabe recordar que a nivel nacional también había caído, pero la caída en Apurímac es más fuerte. ¿Allí qué tiene que ver? ¿Manejo, gestión, corrupción? Es un mix de todas estas cosas porque es lo que percibe la gente sobre una buena gestión regional, ¿no? Y cómo esta va a determinar de todas maneras el nivel de vida. Ahora, ahí creo que conviene hacer un paréntesis, ¿no? ¿Cómo es que una región como Apurímac, que logra captar fuerte cantidad de recursos, producto canon o de regalías, se tropiece con el tema institucional, ¿no? Una buena gestión o el nivel de corrupción, ¿no? Definitivamente. Un poco para ir por ese lado, por ejemplo, digamos, a partir de mejores recursos, las instituciones deberían estar un poco mejor preparadas para poder dotar de mayor bienestar. Y uno de esos aristas es, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Apurímac es de las regiones en las que la criminalidad, el número de denuncias por delitos ha aumentado más. Ha pasado de 5.3 denuncias por cada 1.000 habitantes a 8.3, ¿no? Entonces, estos aumentos, digamos, en un entorno en el que se tiene más presupuesto, no deberían poder darse si es que se utilizan de manera adecuada, ¿no? Si se fortalecen instituciones como Serenazgo, por ejemplo, que en el caso de Apurímac es bastante endeble, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras instituciones que tampoco han venido funcionando bien, como el Poder Judicial. La resolución de expedientes judiciales en Apurímac ha pasado del puesto 14 al puesto 21, porque la resolución ha pasado de 45% del total de expedientes a solo el 37%. O sea, en lugar de haber reducido la carga procesal, ha aumentado la carga procesal. Así es. O sea, la Administración de Justicia no está al servicio con la celeridad que se pide en el país. Particularmente en Apurímac, en este caso. Es una de las razones que explica también la caída. Entonces, en Apurímac no solamente, digamos, el retroceso ha sido en el entorno laboral, que también está ligado al entorno económico, sino también han habido falencias en el pilar de instituciones que más o menos nos cuentan una historia de la poca sostenibilidad de políticas públicas que habían ganado el año previo, ¿no? Esa mejora en competitividad que, claro, tenía que ver con un PIB per cápita que había avanzado como 10 puestos, que tenía un mayor gasto del hogar, mayor nivel de empleo, y no se ha visto acompañada por una solidez en el pilar institucional. Ahora, aquí también quiero plantearte otra interrogante, ¿no? Apurímac, yo hace unos instantes citaba el caso que ha tenido un crecimiento per cápita, un crecimiento exponencial en materia económica. ¿Esto qué responde, no? ¿La gestión anterior regional tenía un mayor nivel de inclusión al actual o qué factores han pesado? Para el caso particular del PIB per cápita no ha pesado mucho, ¿ya? Porque está más relacionado al proyecto tan grande que ingresaba y cómo la producción de mineral duplicaba el PBI total ¿ya? de la región antes, ¿no? Pero sí puede afectar hacia futuro. Recordemos que Apurímac es de las regiones con una de las, me parece que después de Cajamarca, la segunda cartera más grande en términos de proyectos de inversión minera de acá a los siguientes 5 años. Entonces, si no hay condiciones adecuadas para que se desarrolle Las Bambas, que es un proyecto grande, pero que ya tenía varios años, ¿qué condiciones se les puede esperar a los siguientes proyectos? ¿Cómo podemos promover la inversión privada en las condiciones en las que se está desarrollando Las Bambas? O sea, es un factor que va a pesar en la posibilidad de futuras inversiones en el sector minería Por en supuesto. Apurímac. Sí, claro. O sea, si no se logra superar esas brechas, si no se logra superar todas esas falencias que tiene, esos pilares de que tú has mencionado, en definitiva, frena la posibilidad de ser atractivo como una región para futuros inversionistas. De todas maneras, incrementa el desafío, ¿no? Hace Bien. un poco más complicado. Interesante. Ese es por el lado de Apurímac y Junín. Vayamos al lado de la cebra con el que planteábamos justamente, ¿no? Sí. De dos regiones que han subido este año, ¿no? Pero también ahí hay una otra parte, no sé si sea una contradicción, pero sí llama la atención, ¿no? Mantienen altos niveles de pobreza, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Ucayali y Loreto. Exactamente. Ambas regiones son las que han mejorado más, las que se han convertido un poco más competitivas, ¿Ya? pero eso no deja de lado de que sigan siendo
muy pobres o muy poco competitivas. Es decir, han mejorado, pero siguen estando abajo. Es insuficiente, además de la mejora. Exactamente. ¿Ya? Empecemos con Ucayali. ¿Ya? Ucayali ha sido la región que más ha avanzado 3 puestos, ¿de acuerdo? Ha pasado del puesto 20 al puesto 17. ¿Ya? De los 40 indicadores ha mejorado en 15, se mantiene en 15 y solo ha retrocedido en 10, ¿no? Es una situación completamente diferente a la que tiene Junín, por ejemplo. Y esto se explica por la mejora en salud y en laboral. En el caso de salud es importante destacar la reducción de la desnutrición crónica, y ha pasado del puesto 20 al puesto 16, porque la desnutrición ha pasado de 15% a 12.6%. Ahora, este avance es importantísimo, por supuesto. Es decir, Ucayali tiene un nivel de desnutrición ahorita de solo 12.6%, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque el promedio nacional está en 8.8%. Más aún porque la primera región, es decir, la que tiene menos desnutrición crónica, tiene menos del 1%, que estagna. Entonces, los avances de Ucayali son importantes, sí, pero nuevamente son insuficientes. Tiene que seguir siendo constante en los avances como para poder mejorar aún más en la competitividad. Una mejor focalización del gasto ahí. De todas maneras. Otro aspecto importante en Ucayali que ha pasado ha sido el incremento del nivel de vacunación de los niños entre 6 y 36 meses, es decir, los niños que tienen las vacunas completas. Claro. Recordemos que con el incremento de estos virus que ya se creían erradicados, ¿no? Cobra más relevancia tener a toda la población, sobre todo a los más pequeños, con las vacunas completas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso ha pasado del 60% a 72%. Es un incremento bastante importante. En la misma línea, los partos institucionales, que digamos es el primer eslabón entre la madre y el niño, también ha mejorado fuertemente. Ha pasado de 80% a 90%. Estos incrementos son bastante altos y en este caso particular ya empieza a superar el promedio nacional. El promedio nacional está cerca del 90%. Es muy pegadito. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el entorno laboral, ha habido una fuerte disminución del empleo informal en Ucayali. Recordemos que la disminución del empleo informal en el Perú ha sido de 1 punto más o menos, mientras que en Ucayali ha sido de casi 2.5 puntos. Pero esto no trastoca un poco con la realidad en la selva donde la informalidad es alta. Claro, naturalmente. La informalidad, por ejemplo, en Lima es de solo 54%. Informalidad. La informalidad. Entonces, que Ucayali haya reducido de casi 80 a casi 77 es un avance importante, pero otra vez no llega a ser suficiente. ¿De acuerdo? Los avances de Ucayali, por otro lado, se contrastan fuertemente con una reducción en el pilar de instituciones de 6 puestos, ¿no? Que está ligado un poco a cómo ha podido manejar el nivel de criminalidad y los conflictos sociales. Ya. Ahora, el caso de Loreto. Loreto. A ver, Loreto es un caso bastante interesante. Recordemos que Loreto es una de las regiones más pobres y menos competitivas. Y en el caso de la menor competitividad tiene mucho que ver, por ejemplo, con la infraestructura. Entonces, Loreto presenta el acceso al combo de luz, agua y desagüe más bajo del país. ¿De acuerdo? Mientras que en el 9 de cada 10 hogares en Lima tiene acceso a luz, agua y desagüe, y en el Perú es 7 de cada 10. Yeah. En Loreto solamente son 3 de cada 10. ¿No? Entonces, las condiciones... ¿Es el mayor índice a nivel nacional? Es el más bajo. ¿El más bajo? Sí. Entonces, Loreto tiene el acceso a los servicios públicos más reducido de todo el país. Sin embargo, es importante destacar que sí ha mejorado en un elemento de infraestructura, que es el precio medio de la electricidad. Claro. Por un lado tenemos el acceso y por otro lado es cuánto cuesta. En el caso de cuánto cuesta ha habido una mejora importante porque el precio medio medido en centavos de dólar por kilowatt ha pasado de 20 a 15. Es una reducción bastante fuerte, más o menos de casi un cuarto. Y esto responde en buena parte a los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno, sobre todo el gobierno central, para poder integrar a Loreto al sistema eléctrico, el sistema interconectado eléctrico nacional, ¿no? Lo cual debería abaratar significativamente los costos de electricidad. Y recordemos que la electricidad es un bien necesario no solamente para los hogares, sino también es un elemento importantísimo para las empresas y para poder desarrollar cualquier actividad económica.
ese es el avance muy importante de Loreto en infraestructura, y el otro avance importante en Loreto ha sido instituciones. Loreto ha aumentado fuertemente la ejecución de la inversión pública. Ha pasado de 61% en el 2017, que lo ubicaba en el puesto 21 de 25, a 75% de todo lo que se presupuesta en el 2018, con lo cual pasa al puesto 3 de 25. Entonces, el año pasado, la ejecución de la inversión pública en Loreto ha sido de las más altas, y eso es un punto importante a destacar. Claro, no podemos conocer la calidad de la inversión de la infraestructura, pero un indicador que sí se puede medir es que se haya ejecutado la inversión. Entonces, ahora, en el tema del pilar educación, yo estaba observando que uno de los principales problemas que tiene Loreto es el tema de rendimiento escolar, ¿no? sí, el rendimiento escolar de Loreto es de los más bajos. Ocupa el último puesto tanto en rendimiento educativo en primaria como en secundaria. Y el nivel de aprobación de sus alumnos es 1/3 del promedio nacional en primaria y más o menos 1/4 en secundaria. Entonces, su situación en el pilar de educación es muy débil, es la última en educación y también es la última en salud. Recordemos que Loreto, a partir de estas condiciones muy deficientes de infraestructura, luz, agua y desagüe, también va a condicionar la calidad de la salud que se pueda brindar. Entonces, por ejemplo, tiene los últimos niveles de prevalencia en la anemia, de nutrición crónica y partos institucionales, que son elementos clave que están inmiscuidos en el inicio tempranísimo de los niños. ¿Y qué pesa a esta situación? ¿Que viven zonas alejadas, comunidades nativas, comunidades originarias, falta de infraestructura? Es un mix de ambos. Recordemos que el nivel de ruralidad también hace más difícil la provisión de servicios públicos. Cuanto más alejado esté, mayor costo va a haber. Ahora, el desafío está en poder encontrar innovaciones como para poder acercar los servicios públicos a los pobladores, ya sea que estén en la zona urbana o en la zona rural. Por ejemplo, una de las herramientas que se venía aplicando en Loreto y es una réplica de lo que se viene haciendo en otros países del mundo es utilizar energía solar. Ya no necesita una interconexión muy grande al sistema nacional, que por la distancia de Loreto y el resto de sus comunidades es muy grande, muy larga, sino que se empieza a utilizar energía alternativa, como la solar, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más innovadores, creativos para poder llevar a servicios públicos, aun cuando el nivel de ruralidad, la extensión y la distancia sean importantes. Ahora, ¿cuánto pesa en el nivel de confianza región el tema de la conflictividad social también en Loreto? Lo que hemos visto el año pasado, para graficar, tomas de campamentos, lotes petroleros, interrupción de vías, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesa esto para generar un nivel de confianza región, en el caso particular de Loreto, que además tiene una fuerte inversión petrolera, de hidrocarburos, ¿no? La afecta, en el caso de Loreto, de manera negativa, ¿no? ¿Ya? Loreto está en el tercio más bajo, de acuerdo en conflictividad social, es decir, tiene los niveles más altos de conflictividad social medido por cada 100.000 habitantes. Es decir, los conflictos que genera, incluso tomando en cuenta que su población es más o menos grande que otras regiones, es de los más altos. Pero esto también se traduce en el deterioro de otros indicadores. Por ejemplo, en Loreto, ¿de acuerdo? El nivel, por ejemplo, de la presencia policial es de las más bajas. ¿Eso qué significa? Cuando no hay presencia policial, digamos, no cuentan con destacamentos policiales, con efectivos policiales, no hay capacidad logística. Es más difícil atender, por ejemplo, algún suceso como una conflictividad social, ¿no? Entonces, son dos indicadores que, si bien no están relacionados directamente, dado la situación actual, se pueden retroalimentar, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar una conflictividad social? Es más que controlar, ¿cómo prevenirla si es que no contamos con suficiente capacidad policial? Y en zonas alejadas, ¿no? Más aún. Exactamente. Ahora, dentro de estos niveles de competitividad que ustedes han medido, en zona de frontera, ¿cómo está Loreto?
Es mucho más dramática la situación que, digamos, en zonas cercanas a Iquitos o zonas cercanas a localidades urbanas. Por la construcción del INCORE medimos ¿Ya? a Loreto como un todo. ¿Ya? Entonces, no podemos determinar las diferencias entre Loreto, digamos, el centro de Loreto ¿Ya? y las periferias. Pero a partir de otros indicadores, no los que están medidos en el INCORE porque están a nivel de región, sí entendemos que hay más desafíos cuanto más lejos estés, ¿no? Y sobre todo se acrecienta en las zonas de frontera, porque la provisión de servicios públicos es casi nula. Bien, estamos dialogando con el economista Víctor Fuente del Instituto Peruano de Economía a propósito de la reciente presentación del nuevo índice de competitividad regional INCORE 2019, ¿no? Estamos haciendo un desagregado. Hemos tocado el tema de Apurímac de Junín, Loreto y San Martín. Vamos a ver el tema de Cajamarca, ¿no? Justamente ayer, ¿y por qué te traigo a colación el tema de Cajamarca? Ayer en Cajamarca se está realizando un certamen que nos parece permite un poco conocer en esencia cuáles son las potencialidades que tiene Cajamarca que la desaprovecha, ¿no? Una de ellas es naturalmente la minería, que es organizado por el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Qué indicadores tiene este índice de competitividad regional INCORE 2019 para el caso de Cajamarca? En el caso de Cajamarca, es consistentemente, junto con Huancavelica, Loreto y Huánuco, de las regiones menos competitivas. Eso es un hecho. En los últimos 7 años, siempre he estado... las 4 regiones menos competitivas han sido estas regiones. Cajamarca, además, es la región más pobre también. Y esto tiene que reflejarse, porque estamos mirando a la misma región, en una mala situación de varios indicadores de la región. Entonces, por ejemplo, de los 6 pilares que mide el INCORE, Cajamarca se ubica en el tercio inferior en los 6 pilares. ¿De acuerdo? Siendo, por ejemplo, en el caso del entorno económico, el gasto real por hogar el penúltimo. Entre las 25 regiones, el gasto del hogar en Cajamarca es el penúltimo. Y esto claramente sorprende considerando el potencial minero energético que tiene Cajamarca, ¿no? Es sabido bastante bien que desde hace unos 15 años la inversión en Cajamarca en minería es bastante reducida y muy por debajo del potencial que se podría haber realizado. Esta falta de recursos, del aprovechamiento de recursos mineros, significa, por un lado, que se haya dejado de multiplicar, ¿no?, el crecimiento económico a partir de una actividad tan poderosa, pero al mismo tiempo significa que la inversión pública ha dejado de recibir cuantiosos recursos fiscales provenientes de esta actividad. Entonces, por ejemplo, no sorprende que el presupuesto público per cápita de Cajamarca sea solo mensual, sea de solo 306 soles. ¿De acuerdo? Y está en el puesto 19. Es más o menos un tercio menos que el promedio nacional. Eso es dramático, ¿eh? Sí. Considerando todo el potencial que tiene Cajamarca, es dramático. Ahora, el potencial de Cajamarca no se circunscribe naturalmente a la minería. Tiene otros tipos de potencialidades, entre las que destaca la agricultura, el turismo, etc. Pero estas actividades no son excluyentes. Y ahí la gestión pública tiene un rol preponderante, ¿no? De hacer que haya sinergias entre las actividades económicas en lugar de tratar de seleccionar algunas que políticamente son más fáciles que otras. Ahora, sigamos con el caso de Cajamarca, ¿no? Cuando uno ve un poco los estudios, y recientemente apareció uno que ubica a Cajamarca como la región que tiene más pobres y pobres extremos en el Perú, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se conoce como la pobreza monetaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué factores, aparte del nivel de inversiones, pesan, ¿no? Porque el Estado cumple con atender las necesidades inmediatas, o eso también es insuficiente. En el caso de la provisión de servicios públicos, ¿Ya? es bastante insuficiente. Cajamarca tiene un nivel de acceso a los servicios públicos, luz, agua y desagüe, de solo 43%. Recordábamos que el nivel nacional está en 70%, es decir, más o menos que la mitad
¿no? ¿Ya? En esa misma línea, por ejemplo, el estado de su red vial en situación de pavimentado o asfaltado es de solamente 38%, muy por debajo de la mitad, ¿no? Es difícil establecer actividad económica con los caminos en mal estado. Pero yendo a variables un poco más duras, la desnutrición crónica en Cajamarca es la segunda más alta del país y casi duplica el promedio nacional. En el caso de educación, tampoco tiene indicadores bastante muy buenos. Los colegios con los 3 servicios básicos solamente son 1 de cada 3 y está en el puesto 23. En el promedio nacional está por encima del 50%. Y además ahí se presenta otro hecho, ¿no? El tema de bastante tasa de analfabetismo, ¿no? La tasa de analfabetismo es bastante alta, ocupa el puesto 21 y claro, esto se retroalimenta con que no tienes una buena salud cuando eras chiquito, el rendimiento educativo cuando empiezas a crecer es débil, entonces terminas siendo analfabeto. Y esto claramente tiene un efecto ya hacia el mercado laboral. Una vez que un niño termina de formarse, entra al mercado laboral y tiene los niveles más altos de informalidad también, ¿no? Entonces Cajamarca, por ejemplo, se ubica en el penúltimo puesto de nivel de informalidad con 89%, casi 20 puntos más que el promedio nacional. Ahora, qué contradicción, Víctor, ¿no? Porque Cajamarca, si uno un poco empieza a revisar las cifras estadísticas, ha sido una de las regiones que, por lo menos en las últimas 2 décadas, recibió ingentes recursos, ¿no? Por concepto de canon, por concepto de regalías, pero esto no se traduce o no se ha traducido justamente en un mejoramiento de calidad de vida de parte de los cajamarquinos, ¿no? Definitivamente. En el caso del INCORE, hemos podido ver que Cajamarca siempre ha ocupado los últimos lugares en la ejecución de inversión pública. Siempre ha estado entre los 5 últimos lugares. ¿Y esto qué significa? Que si bien ha tenido recursos fiscales importantes, no los ha sabido aprovechar. Ahora, una cosa que no medimos en el INCORE por la dificultad que implica es la calidad de este gasto, de esta inversión pública realizada. Que claramente con los recursos tan grandes debería haber significado algún cambio importante. Y por lo que vemos en el resto de indicadores no ha sido así, ¿no? Ahora, es importante recordar también que Cajamarca recibió el grueso de los recursos fueron más o menos hasta 2008, ¿no? Porque el canon se paga más o menos, tiene un rezago. Así es. Pero desde entonces el presupuesto público ha ido bajando. Por eso es que Cajamarca ocupa también los últimos lugares en presupuesto público per cápita. No es que esto haya sido siempre así. Hace una década, más o menos, estaba a mitad de tabla y hace 15 años estaba mucho más arriba todavía. Entonces, este deterioro del presupuesto público per cápita que se ha ido reduciendo no solamente afecta hoy, sino también afecta en el futuro, porque los servicios públicos que no se construyan hoy se van a construir después y hay un costo de oportunidad bien grande. Pero al mismo tiempo, no solamente se ha tenido menos recursos cada vez, sino que la ejecución nunca ha sido suficiente. Siempre se ha ejecutado más o menos la mitad de lo que se recibe. Entonces, por un lado recibo menos y por otro lado sigo ejecutando menos de la mitad. Tiene que ver con corrupción y un insuficiente manejo. Definitivamente. Siempre este componente va a afectar no solamente el costo de la corrupción, recordemos, es el valor del elemento que se llega a corromper, sino el costo social que eso involucra de no puedo recibir hoy día agua, no tengo desagüe, no tengo electricidad, no tengo buena salud, ¿no? Recordemos los proyectos grandes paralizados en Cajamarca a causa de la corrupción. Claro, el caso más palpable es el caso de Conga. Desde 2013 hacia adelante hay una caída ostensible en la economía en Cajamarca. Pero hay otro detalle, ¿no? No sé si esto también ha sido parte seguramente de las mediciones que ustedes han hecho o de contar justamente cuáles son las causas. El éxodo. Hay bastante éxodo de población de Cajamarca que ha migrado a otros puntos, ¿no? Sí. Como nivel de oportunidades. Definitivamente. La migración es una de las características que pasa en Cajamarca, también pasa un poco en Ayacucho, ¿ya? ¿no? Ayacucho se linkea con Ica. En el caso de Cajamarca tiene mucho vínculo con Trujillo,
un poco con Piura. Y claro, la falta de oportunidades hace que la gente migre. ¿Ya? Y eso hace que también, por ejemplo, el nivel de ruralidad, ¿de acuerdo? Si bien se ha ido reduciendo, todavía tiene mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque los que se van quedando no son los más jóvenes. Es decir, los que salen de Cajamarca tienden a ser los más jóvenes y los que se quedan son los mayores. Entonces, el nivel de productividad de estas personas, que recordemos, tienen una salud de muy mal estado, un nivel educativo también malo y predominantemente tienen un empleo informal, afecta definitivamente la situación económica de Cajamarca. Digamos, el talento que podría tener y podría desarrollarse en Cajamarca, ante la falta de oportunidades, se ve obligada a ir a otras regiones como La Libertad y Piura. En el caso de La Libertad, por ejemplo, uno de los sectores con mayor crecimiento y ha tenido impulso incluso sobre el crecimiento económico nacional ha sido la agroexportación. Muchos de estos centros de producción han empezado a emplear trabajadores de regiones como Amazonas y fuertemente también de Cajamarca. Pero además forman parte de una economía familiar, ¿no? Porque trabajan 2, 3 personas de familias en estas actividades de agroexportación, ¿no? Así es. Y recordemos que la agroexportación tiene un salario mucho más alto que el promedio general. Es el caso de Ica también, ¿no? Sí, también. Ica también tiene un indicador bastante alto en cuanto a agroexportación y a capacidad ocupada, ¿no? Así es, definitivamente. Ahora, hablemos un poco ya de las regiones que, digamos, se mantienen siempre, digamos, adelante, ¿no? Lima es una, ¿no? Pero ¿qué otras regiones, digamos, tienen resultados óptimos en este índice de competitividad regional INCORE 2019? Un aspecto importante a destacar es, claro, las más competitivas son las de la costa sur, ¿Ya? perdón, los de la costa, y entre las 5 primeros están las regiones de la costa sur. Estamos hablando de Tacna, de Moquegua, de Arequipa. Ica y Lima. Y Lima. Así es. Toda la franja costera del sur. Así es. Destaca mucho el caso de Arequipa. Por segundo año consecutivo, Arequipa se mantiene en el segundo puesto de competitividad. ¿Ya? Y en esta consolidación es importante destacar la mejora en salud, ¿no? Habría que ver en Cajamarca cómo se ha venido realizando la inversión en salud y cómo se vienen desarrollando los programas de salud al interior de la región. Recordemos que si bien el órgano directriz es el Ministerio de Salud, la ejecución, y de ellos depende el estado de salud, depende de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales. Entonces, un aspecto importante que también nos lleva a colación el INCORE es buena parte de la responsabilidad de estos resultados no dependen del gobierno central, dependen de los gobiernos subnacionales. Entonces hay que empezar a buscar a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores regionales y hacerles ver dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras oportunidades y ver cómo podemos aprovecharlas o mejorarlas. En el caso de Arequipa, por ejemplo, la desnutrición crónica es de solamente 3.8%, está todavía un poquito lejos de Tacna, que tiene menos de 1, pero es de las más altas. Y uno de los indicadores donde más ha mejorado es en vacunación, ¿de acuerdo? Y esta mejora en vacunación en el pilar de salud sí tiene que ver mucho con la política de salud del gobierno regional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una lección que se puede empezar a tratar de analizar. ¿Qué se está haciendo bien en Arequipa en cuestión de salud, por ejemplo? Y más específicamente en vacunación. Qué interesante, ¿no? Porque ahí hay un nivel ya de sistema, cómo funciona y cómo llegan a las zonas más vulnerables, ¿no? De acuerdo. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado, bueno, hace 2 años en realidad, ICA implementó un sistema desde el gobierno regional, pasando por la Dirección Regional de Salud, para mejorar la atención en salud. Definitivamente esto también repercute en el bienestar de los iqueños y debería también poder afectar en el largo plazo el capital humano de sus niños. Ahora, ¿cómo pesa el tema de seguridad ciudadana en todas las regiones? ¿Qué factor juega, ¿no?, para hacer atractivo una región o generar estabilidad en una región?
A ver, nosotros tenemos 3 medidas de seguridad. Primero, el número de denuncias ¿Ya? por delitos. El segundo, que es probablemente el más duro, el número de homicidios. Y el tercero, que es la presencia policial, el número de policías. El segundo elemento probablemente sea el más duro, que es el número de homicidios, porque Yeah. una cosa es que sufra algún tipo de asalto y otra cosa es que simplemente, ¿no? En este caso tiene un peso muy importante, porque sin asegurar la seguridad, por ejemplo, de los trabajadores, una empresa que tiene la decisión de invertir en 2 lugares puede sobrepesar sobre cuál va, ¿no? Entonces, si el nivel de homicidios, que en el caso de Madre de Dios es la más alta, ¿no? Es tan alto, definitivamente no voy a invertir en Madre de Dios. El clima social juega mucho, Sí, pesa mucho. claro. Entonces, sumado al clima social, la seguridad también es un elemento importante para determinar la decisión de inversión privada o no. Bien, Víctor, yo te agradezco haber conversado contigo, haber un poco nos ha ayudado a entender cómo está el índice de competitividad regional INCORE 2019, ¿no? Y cuál es la lectura que tienen que sacar de manera obligatoria las autoridades, ¿no? De todas estas, de esta data que es valiosa en realidad, ¿no? ¿Cómo es aprovechable esta data? Yo creo que debería ser una herramienta para todos y quizás revisándola podríamos incluso aprender algo sobre nuestras propias regiones que no conocemos Claro que sí. o que por falta de información se nos está pasando por alto. Y este llamado de atención va desde congresistas, ojalá cuando tengan tiempo, Claro. gobernadores regionales, alcaldes, pero también va un llamado a los propios ciudadanos y quizás a los estudiantes universitarios con un poco más de ahínco. ¿Por qué? Porque a partir de estos datos podemos empezar también a fastidiar y tocar la puerta de las autoridades y explicarles, por si es que no se han dado cuenta, dónde están los puntos débiles y por qué no es una buena idea seguir invirtiendo en monumentos, en elefantes blancos. Bien, las felicitaciones del caso al Instituto Peruano de Economía IPE, ¿no? Y sobre todo a ti, Víctor Fuente, economista del IPE, por habernos ayudado a conocer, ¿no? Este nuevo índice de competitividad regional INCORE 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos conversando más adelante a través de RCR. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.